Bien, entonces, nuevamente nos encontramos aquí en la sesión de Derecho Laboral. Vamos a pues, a resolver como un poco esas inquietudes. Mire, lo primero es con el tema de los preparatorios, de los exámenes modulares, ¿cierto? Exámenes modulares no va a haber, ¿cierto? Eso quiere decir que hay que hacer un examen final para sacar el 30%, ¿cierto? El próximo 35% habrá que reportarlo la próxima semana, que se reportará de estos trabajos, digamos, que hemos hecho, que hemos elaborado, que están ahí en la plataforma. Algunos ya están evaluados, otros estoy en el trámite de evaluarlos. Entonces, digamos que en esas estamos, ahí vamos. Ya luego vendrá el tiempo para que diseñemos el examen final, que será un examen, y revisaremos cómo lo hacemos, si oral a través de estas tecnologías o si lo hacemos escrito. Listo, eso no, pues, yo esta semana les defino cómo lo haríamos, ¿sí? Y si llegase a ser oral, pues entonces miramos cómo lo organizamos y lo estructuramos. Hay algunos que pues ya han entregado todos los trabajos, otros que no alcanzaron, otros que no los han entregado todos, entonces pues, la idea es también ir revisando esta semana a ver qué nos hace falta para que podamos superar el curso y pues la idea es que no se quede nadie, digamos, repitiendo, porque qué pereza con repetir, pero digamos que lo importante es que vayan haciendo el trabajo y demás. Bueno, digamos que en términos generales hemos trabajado una buena introducción hacia lo que era el derecho de asociación, una parte histórica, una parte de las configuraciones de lo que es el derecho laboral colectivo. Luego llegamos a revisar un poco lo que era el marco constitucional donde se instala el derecho laboral colectivo, desde luego. Luego descendimos hacia un marco legal, sin obviamente perder de vista ese marco internacional que va permeando toda la dinámica jurídica del derecho laboral colectivo. En ese sentido, descendimos hacia lo que era el concepto del derecho, del derecho de asociación, revisamos qué era un sindicato, miramos cuáles eran los tipos de sindicatos, luego pasamos a revisar cómo era que se constituía un sindicato, cuál era el número de trabajadores, tipos de sindicatos, diferencias entre un sindicato de base y uno de gremio, entre uno de gremio y una industria, entre una industria y uno de base. Revisamos también los órdenes de los sindicatos, sindicatos de primer orden, de segundo orden, de tercer orden. Vimos cuáles eran las funciones de los sindicatos, revisamos cuáles eran algunas prohibiciones de esas organizaciones sindicales, revisamos cuáles eran las funciones que cumplían los sindicatos de segundo y tercer orden, federaciones y confederaciones. También discutimos de cómo se creaban este tipo de organizaciones en el orden, en el segundo orden, en el tercer orden, incluso en las internacionales. Luego fuimos a revisar, ¿qué más, Soraya? ¿Cómo estás? Luego fuimos a revisar No, muy bien, cómo se creaba un sindicato y cómo se estructuraba esa acta de fundación de un sindicato. Qué elementos iban en el acta, cómo era que se debía establecer esa acta, qué puntos iban en esa acta de fundación. Revisamos el tema del registro, cómo era que se registraba un sindicato, hicimos el trabajo con los estatutos, cuáles eran los elementos de los estatutos, qué debía ir en los estatutos, qué no podía faltar en los estatutos. Vimos qué era el fuero sindical, tipos de fueros que existían, quiénes tenían derecho del fuero sindical en una organización sindical. Revisamos un poco las seccionales que puede crear un sindicato, subdirectivas seccionales en aquellos municipios que tienen más de 25 trabajadores y en aquellos en los cuales no podía el sindicato tener más de 25, entonces podía crear comités seccionales con 12 trabajadores. Vimos cuáles eran el número de sindicalistas o de directivos sindicales de las organizaciones, tanto del orden nacional como de los órdenes seccionales. Revisamos después entonces lo que tenía que ver con un pliego de peticiones, que era la forma en que se iniciaba el conflicto colectivo de trabajo. Una vez presentado el pliego de peticiones, iniciaba el conflicto colectivo de trabajo. Ahí revisamos cómo se elaboraba un pliego, qué debíamos poner en el pliego, hicimos un pliego de peticiones, revisamos a través de unos videos y de otras herramientas
cómo era el tema de la negociación colectiva en el sector público, vimos entonces también allí la normatividad. Posteriormente a todo ese tema del arreglo directo, pasamos a ver lo que era la huelga, tipos de huelga, clasificación de la huelga. Ahí revisamos qué era una huelga ilegal, cómo se decretaba una huelga ilegal, cómo era el procedimiento para decretar la huelga ilegal y ante quién se presentaba. Antes de eso habíamos revisado entonces que una vez terminaba el arreglo directo, habían tres posibilidades. Una, ir al tribunal de arbitramiento, otra, ir a firmar la convención colectiva y la otra era simplemente ir a la huelga. Luego vimos lo que fue el tribunal de arbitramiento, qué era un tribunal de arbitramiento, cómo se constituía un tribunal, quién aprobaba los miembros de ese tribunal, cuál era el procedimiento para poder elegir esos árbitros, y ahí también revisamos lo que era el laudo arbitral. Definimos lo que era el laudo, revisamos cuál es la característica desde el punto de vista legal del laudo, a qué se asemejaba un laudo, en función o en calidad de que los árbitros de un tribunal de arbitramiento emitían los laudos arbitrales. Revisamos esa característica del laudo que se asemeja siempre a una sentencia. Revisamos cuál era el recurso o los recursos que tenían tanto la empresa como los trabajadores para poder ir a recurrir ese laudo en el recurso que tienen los laudos, que no es otro que el de anulación. Antes de eso vimos cuáles eran los tribunales de arbitramiento obligatorios y los tribunales de arbitramiento voluntarios. Cuál era la competencia para revisar el recurso de anulación de los laudos, de los laudos emitidos en tribunal obligatorio y en tribunal voluntario. En términos, digamos, generales, eso es lo que hemos revisado. Luego hicimos, digamos, un ejercicio para entender ese tema de la huelga, de cómo es el tema de la huelga. Hay ejercicios interesantes, el de Juan Felipe está muy bien, lo voy a subir a la página para que lo vean. Otros también han hecho un buen trabajo de entender, digamos, ese papel que tienen las organizaciones sindicales en el devenir histórico de las reivindicaciones sociales, económicas y profesionales que tienen los trabajadores. Durante todo el curso hemos tratado de ir desmontando esa figura, digamos, que le han dado a los sindicatos, esa posición que digamos, en la que ponen las organizaciones sindicales al lado de los movimientos subversivos, de acaba empresas, etcétera, 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 ¿verdad? Bien. Hoy queremos muy rápidamente trabajar lo que es, bueno, también revisamos todo lo que era la convención colectiva, ¿sí? Vimos que era una convención colectiva, con cuáles eran los efectos jurídicos de la convención colectiva, y apareció allí, digamos, un tema, había un tema allí que nos quedaba pendiente para ir cerrando, digamos, un poco con esas temáticas, y era el famoso pacto colectivo, ¿cierto? El pacto colectivo. Entonces hoy vamos a mirar qué es el pacto colectivo de trabajo de una manera muy breve, muy ágil, muy rápida, por decirlo de alguna manera, porque pues digamos que este contrato colectivo realmente no ha tenido, bueno, por lo menos de un tiempo atrás, no ha tenido o no tenía tanto auge como sí lo ha empezado a tener en los últimos años. Bien. Ese es un poco, digamos, el resumen en panorámica sobre lo que hemos trabajado de derecho laboral colectivo. El pacto colectivo de trabajadores está consagrado, constituido o está inmerso, si se quiere, en el artículo 481 del Código Sustantivo del Trabajo. Allí vamos a encontrar los dos elementos del pacto colectivo, que es celebración y efectos del pacto colectivo. Bien, lo primero que tenemos que decir frente al pacto colectivo es que el pacto colectivo se da
entre el empleador y los trabajadores no sindicalizados. Ese es el primer punto clave que tienen que tener muy presente, ¿cierto? Ayer, Maluco hablar de los preparatorios, pero ayer, pues, no sé, no sé qué le pasaba a los pelados, pero no le pegaban a ninguno, o sea, 17 preparatorios y solamente aprobaron 3 del preparatorio, y todos casi, la mayoría por el tema de derecho laboral colectivo. Entonces, los invito a que le pongan mucho cuidado. Esta era una pregunta de preparatorio, muy sencilla. Dígame usted cuál es la diferencia entre un pacto colectivo y una convención colectiva de trabajo. Pues nada, la diferencia, ¿cierto?, significativa entre un pacto colectivo y la convención colectiva es que el pacto colectivo es aquel pacto, valga la redundancia, que celebran los trabajadores no sindicalizados con el empleador. Este pacto colectivo se rige por las disposiciones del Código Sustantivo del Trabajo y que son las mismas para la negociación colectiva, que no son otras que las que hemos revisado del título segundo y tercero, del capítulo 1, la parte segunda del Código Sustantivo del Trabajo, ¿cierto? Pero digamos que allí son solamente aplicables aquellas que, digamos, competen esencialmente a el pacto colectivo. En virtud de ese 481 del Código Sustantivo, entonces volvemos a decir que se entiende por pacto colectivo aquel celebrado entre empleadores y trabajadores no sindicalizados. Ahora, un elemento más. ¿Para qué? Para fijar condiciones que rigen o que rijan los contratos de trabajo durante su vigencia. ¿Qué es lo que hacen los trabajadores no sindicalizados que no se encuentran en un sindicato? Pues, si ellos pueden organizarse, pueden entonces presentar desde luego las peticiones a la empresa. ¿Para qué? Para negociar, también negocian desde luego, para negociar, ¿qué? Para negociar las condiciones que rigen su contrato de trabajo, que rigen los contratos de trabajo. Ya voy a admitir a Margarita. Perdón, perdón, le dio no admitir. Qué pena, será Juan que me hace el favor y le vuelves a mandar en línea a Margarita que me equivoqué y le di no admitir por error. Sí, señor, ya le volvieron a decir por el grupo. Qué pena con Margarita, hombre. ¿Sí? Entonces les decía lo siguiente, ¿cierto? La diferencia entre el pacto colectivo de trabajo y la convención colectiva tiene que ver en que el pacto colectivo es ese pacto, esa negociación que hacen los trabajadores no sindicalizados para que para establecer las condiciones relacionadas con su contrato de trabajo y con algunas situaciones también de carácter general para esos trabajadores no sindicalizados. La diferencia con la negociación colectiva que hacen los sindicatos es que para poder negociar y firmar una convención colectiva, pues tiene que hacerse a través de una organización sindical. Quiere decir, por sustracción de materia, que ningún trabajador que no esté sindicalizado puede firmar convenciones colectivas, ¿cierto? ¿Por qué? Porque esa es la condición esencial para que no se dé pues para que se dé ese pacto colectivo. Bien. Ahora sí, puede que... Listo. Qué pena, Margarita. Ya entró Margarita, ¿no? Ahí está entrando. Yo ya le di a admitir y no... Ah, ya. Hola, Margarita, qué pena que le fui a dar a admitir, se me fue el mouse para no admitir. Tranquilo, profe, qué pena, se me había pasado por completo la clase, mil Tranquila, no. disculpas. Hicimos un pequeño resumen de lo que hemos trabajado hasta el momento, muy rápido, en 4 o 5 minutos. Estamos ahora revisando lo que tiene que ver con el pacto colectivo de trabajo y vamos a revisar también el contrato sindical. Hemos dicho que el pacto colectivo es aquel pacto que pueden firmar o suscribir los trabajadores en una empresa
que no se encuentran sindicalizados. Quiere decir entonces que en una empresa pueden haber dos tipos de negociación, una que realicen los trabajadores sindicalizados a través de sus organizaciones y que terminará indefectiblemente en una convención colectiva, en un tribunal o en una huelga. Los trabajadores no sindicalizados, recuerden que el derecho de sindicalización, el derecho de asociación, como ustedes lo quieran llamar, tiene implícita una condición o dos elementos condicionantes. Es que es el derecho de asociación sindical positivo y negativo. Este tiene que ver con el negativo, con el que yo tomo libremente mi decisión de no pertenecer a un sindicato y se me debe respetar la misma. O vamos a admitir, listo, o yo también tomo la decisión de, ¿qué más, Camilo? ¿Cómo vamos? Profe, muy bien, ¿cómo está usted? Bien, gracias a Dios, todo muy bien. Ahí vamos haciéndole. Bueno, profe, discúlpeme la demora, pero Tranquilo, no hay problema. las Bien, no, condiciones acá están bien difíciles. vale, tranquilo. Estábamos hablando, Camilo, sobre la diferencia que hay entre un pacto colectivo de trabajo y una convención colectiva, ¿verdad? Hemos dicho Okay. que la diferencia abismal, fundamental, es que ese pacto colectivo de trabajadores se firma con los trabajadores no sindicalizados. En cambio, los trabajadores sindicalizados, mediante una negociación, firmamos una convención colectiva. Esa es, digamos, inicialmente, o así de entrada, la gran diferencia que tenemos entre el pacto colectivo de trabajo y la convención colectiva. ¿Para qué se firma o se celebra entre el empleador y los trabajadores no sindicalizados un pacto? Pues para que se fijen, valga este pleonasmo, esta tautología, se pacten las condiciones que rigen los contratos de trabajo durante su vigencia, ¿cierto? Estos entonces son las condiciones que se tienen para que haya un pacto colectivo de trabajo. Pero vamos un poco más adelante. No solo, digamos que también en la Ley 50 de 1990, y no solamente en el Código Sustantivo del Trabajo, pues se ha hablado de ese famoso pacto colectivo. Es así que la Ley 50 de 1990 también trae el artículo 70 y allí nos trae dos prohibiciones realmente, ¿cierto? Y nos dice lo siguiente, frente a el tema del pacto colectivo, y nos dice que cuando el sindicato o los sindicatos que hayan en una empresa, ustedes saben que ya pueden haber varios sindicatos en una empresa, entonces cuando el sindicato o los sindicatos de la empresa tengan afiliados o agrupados más de la tercera parte de los trabajadores de esa empresa, en esa empresa no se pueden suscribir pactos colectivos de trabajo. ¿Sí? Eso es importante que lo tengan claro, ¿sí? Cuando en una empresa un sindicato o entre varios sindicatos logren tener afiliados a más de la tercera parte de sus trabajadores, en esa empresa no se pueden suscribir pactos colectivos de trabajo. Y si antes de que un sindicato o que varios de los sindicatos lograsen tener el número superior a la tercera parte de los trabajadores, ya se había firmado, perdón, un pacto colectivo, pues este no se puede prorrogar, ¿cierto? Simplemente allí lo que va a pasar es que va a terminar ese pacto y una vez terminado el tiempo que se haya acordado, no se podrá prorrogar en el tiempo. Entonces, volvamos un poco más atrás. Ya sabemos cuál es la diferencia grande, abismal, entre el pacto colectivo y la convención colectiva. El pacto colectivo está en el artículo 481 del Código Sustantivo y este se elabora, se crea para fijar las condiciones que rigen los contratos de trabajo
durante la vigencia de este pacto. Pero la ley 50 en su artículo 70 nos adiciona dos prohibiciones importantes frente al tema del pacto colectivo. El primero es que si en la empresa existe un sindicato, este tenga más de la tercera parte de los trabajadores, o habiendo varios sindicatos, la reunión de estos sindicatos nos dé más de la tercera parte de los trabajadores. Si este evento se llega a dar, en esta empresa no podrá suscribirse un pacto colectivo de trabajo entre empleador y los trabajadores no sindicalizados. Y en el evento en que antes de que un sindicato o los sindicatos logren tener en sus afiliados más de la tercera parte de los trabajadores, ese pacto colectivo no podrá prorrogarse. ¿Cómo es el caso? Digamos que fundamos un sindicato hoy, pero los afiliados no llegan a la tercera parte. Empezamos a recibir afiliaciones y llega un momento en que tenemos ya en los sindicatos o en el sindicato mayoritario la tercera parte de los trabajadores, pero ya había habido un pacto colectivo de trabajo, ya se había suscrito, pues ese pacto colectivo obviamente tiene vigencia, pero una vez ese pacto termine su vigencia, no podrá prorrogarse por la condición o prohibición del 70 de la ley 50 del 90. Profe, una pregunta. Sí. En ese caso específicamente, podríamos poner como ejemplo, por ejemplo, el IMPEC, que tiene tantos sindicatos, que es muy probable que tenga más de la tercera parte de sus trabajadores sindicalizados. Sí, digamos que ese puede ser un ejemplo, pero tengan en cuenta la condición legal y reglamentaria que tienen los servidores públicos, en este caso los servidores públicos que laboran en el sistema penitenciario y carcelario, porque ellos ya se regirían por las disposiciones de la negociación sí, digamos, de las negociaciones, pero en el sector público, ¿cierto? En el sector público. Entonces, digamos que para el sector público es muy posible que esté limitado el hecho de firmar pactos colectivos. De hecho, digamos que este tema de los pactos colectivos prácticamente se da en el sector privado. Vemos que las empresas públicas, en especial estas instituciones de la rama ejecutiva, que se llaman establecimientos públicos, en este caso, digamos, un instituto que es digamos, descentralizado, que tiene autonomía administrativa, como lo puede ser también, digamos, en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, como Instituto Nacional de Vías Sin Vías, etcétera, que son instituciones del Ejecutivo, desde luego, pero descentralizadas, ¿sí? Y que tienen una autonomía administrativa, financiera, etcétera. Estas entidades, obviamente, que no van a tener esa posibilidad de el pacto colectivo. Tal vez no, ni incluso aquellas, digamos, industrias comerciales del Estado, industrias de economía mixta, digamos que tal vez los trabajadores oficiales, pero ni siquiera los trabajadores oficiales tienen, digamos, esa posibilidad del pacto. Entonces, digamos que, pero digamos, vamos a suponer que fuera esta institución pero que no fuera del sector público, más porque es otra, digamos, Ecopetrol o qué sé yo, o las de las carboneras. Claro, si sumamos todos esos sindicatos, todos los sindicatos dicen, venga, ¿cuántos somos los trabajadores? No, somos 1000 trabajadores en la empresa, 1000 trabajadores, perfecto. Entonces, tenemos que a esos 1000 trabajadores decir que sacamos la tercera parte de 1000. La tercera parte de 1000, ¿cuánto es? Serían 333. ¿Cierto? ¿Estamos de acuerdo? La tercera parte. Sí, profe. Sí, tercera parte de 1000 son 333. Entonces, hay un sindicato que tiene 290 trabajadores afiliados, un ejemplo. Pues este sindicato es un sindicato mayoritario entre los 333, pero no alcanza a superar el número, ¿cierto?, de una tercera parte. ¿Sí? Es mayoritario, pero no alcanza a superar. Entonces, pero hay otro sindicato que tiene 40 afiliados. ¿Sí? Pues ya ahí, en esa empresa, ¿sí?, al superarse ese 333, que es la tercera parte de los trabajadores de la empresa, no se podría suscribir pacto colectivo de trabajo, ¿cierto?
Esa, digamos, es la limitante que nos trae la ley 50 del 90 en el artículo 70. Esa es una prohibición, ¿bien? Pero vamos a suponer que ya se había firmado un pacto colectivo, ¿sí? Y solamente estaba ese sindicato, en esa época tenía 280, pero fundaron otro sindicato que se fundó con 40, pues ahí ya vamos a superar esos 333, pero ya había habido ese pacto colectivo, por lo tanto, pues ese pacto colectivo va a seguir vigente, pero solo hasta el momento en que ese pacto termine su vigencia. Y allí no se podrá prorrogar más que hasta allí porque ya entraría en una prohibición de carácter legal, en este caso la del 70 y la ley 50. ¿Sí? Y la otra prohibición para hacer pactos colectivos es en las empresas de servicios temporales. Recordarán ustedes que en este país, bueno, y en muchos países, se ha buscado siempre la flexibilización laboral. Y la flexibilización laboral está enfocada en dos digamos, aristas. Una flexibilización laboral que va encaminada hacia las relaciones que tienen los trabajadores con los patronos, ¿cierto? Y flexibilizar, digamos, esa relación. Y la otra es la flexibilización que también llamamos tercerización de servicios o lo que llamaron nosotros las temporales, que fueron estas empresas que prestan y indirectamente que sirven como un tercero en la prestación de un servicio. Por ejemplo, yo tengo una empresa procesadora de alimentos, tengo 300 trabajadores, pero todo el servicio de aseo y demás, pues lo contrato, o las personas que nos ayudan con el aseo, la contrato con una empresa aparte. O incluso los 300 trabajadores que tiene esa empresa, ¿sí? Son contratados a través de una temporal. ¿Cómo funciona la temporal? La temporal no es otra cosa que yo suscribo como empresario un contrato de prestación de servicios con esa temporal, en la cual la temporal se compromete a qué? A enviar a mi empresa el número determinado de trabajadores en comisión que yo le diga. Yo le digo, mire, necesito 10 operarios de máquinas para procesamiento de aguacate. Listo, yo se los contrato. ¿Sí? ¿Cuál es el salario? Yo pago el salario mínimo y las prestaciones, perfecto. Entonces esta empresa hace un contrato con ellos y me manda a mi empresario en comisión este trabajador. Yo le pago a la empresa que es la que tiene el contrato, y no solamente le pago el salario, sino que le pago normalmente, unas cobran hasta el 10%, otras cobran el 15%, dependiendo de cada empresa, y yo ya, según puede ser el empresario, no tengo nada que ver con ellos. Hay mucha jurisprudencia que ha ido decantando ese asunto de la responsabilidad compartida y solidaria en las empresas temporales. Las empresas temporales prácticamente nacen a la vida jurídica como una forma de flexibilizar esas relaciones laborales, de tercerizar esas relaciones laborales y de sacarle, digamos, el cuerpo a la creación de organizaciones de carácter sindical. Digamos que es una de las particularidades de la tercerización. En este caso, en esas empresas de servicios temporales, allá adentro no pueden haber pactos colectivos de trabajo. Y después que va la ley incluso prohibiendo también en esas empresas generar un pacto colectivo. Independiente si hay sindicato o no hay sindicato en esas empresas, pues simplemente ahí ya por disposición legal no pueden haber pactos colectivos en esas empresas de carácter temporal. ¿Listo? Bien. Les decía entonces si es posible que coexistan en una misma empresa un pacto colectivo con una convención colectiva. Es posible, digamos que tienen que haber unas condiciones muy especiales para que, claro, ese pacto colectivo se pueda dar y exista también convención colectiva. ¿Cómo se da? Pues digamos que en la práctica, digamos, como son acuerdos que son similares en la aplicación, ¿cierto? Porque las convenciones colectivas tienen una particularidad, y es que la convención colectiva tiene una particularidad, es que puede ser extensiva a todos los trabajadores, ¿cierto? Puede ser extensiva a todos los trabajadores. Digamos que
yo firmo una convención colectiva y puedo en la convención firmada decir que este aumento salarial, que esta prima que nos van a dar, que este espacio que nos ganamos, pues sea extensivo a todos los trabajadores. Digamos que esa es otra de las condiciones diferentes entre pacto y convención. Digamos que el pacto colectivo no es extensivo a todos los trabajadores, ¿cierto? Y menos a los sindicalizados. Eso es para los no sindicalizados. En cambio, la convención colectiva sí puede ser extensiva a todos los trabajadores de la misma empresa. No es usual que exista pacto colectivo y convención, pero pueden haber momentos en que el sindicato, digamos, haya firmado una convención y luego para, digamos, disminuir su número de afiliados, que no dé esa tercera parte y convención colectiva vigente y aparece el pacto porque es viable el pacto. Podrían darse los casos, digamos, en que no son muy usuales, pero podrían darse la coexistencia del pacto y de la convención. ¿Listo? Bien. Cuando empezamos a revisar el tema del derecho laboral colectivo, no sé si se acuerdan, miramos un artículo que era el artículo 200 del Código Penal, que establecía una serie de conductas tipificadas en el estatuto punitivo como delito contra el derecho de la libre asociación. En ese artículo 200 se dice entonces que efectivamente cualquier tipo de violación, no, la violación dice así durante el código, la violación de los derechos de reunión y asociación, ¿cierto? O aquella persona que perturbe o que impida que la gente se reúna de manera lícita, ¿cierto? Y que ejerza esos derechos que concede la ley laboral o que tome represalias con ellos porque se fue a la huelga o porque nos estamos reuniendo o porque creamos un sindicato, pues estas personas pueden incurrir en pena privativa de la libertad de 1 a 2 años y las multas de más de 300 salarios mínimos legales vigentes. Pero más abajo, en ese mismo artículo, en el inciso segundo, nos dice que también, ¿cierto? También incurren en esa violación de esos derechos de reunión, llevada a la categoría de tipo penal, ¿cierto? Quien también incurra en la celebración de pactos colectivos en los que en su conjunto se otorguen mejores condiciones a los trabajadores no sindicalizados. ¿Por qué? Porque, claro, resulta y pasa que cuando empezaban a hacer la negociación con el sindicato de la convención colectiva, entonces el sindicato decía, bueno, vamos a solicitar en nuestro pliego de peticiones un aumento salarial. ¿Por qué? Porque nosotros buscamos reivindicaciones de carácter político, de carácter, perdón, económico y profesional. Entonces, vamos a pedir un aumento del 10% o del 8% de nuestro salario. Listo, presentábamos nuestros pliegos y a la par que estaba el sindicato negociando, el empresario iba y firmaba pacto colectivo de trabajo, aumentándoles a los trabajadores no sindicalizados el 12% del salario. Pues esto lo que hacía era que, como el pacto colectivo genera pues los efectos para aquellos que adhieren a ese pacto, y pues obviamente que la condición es no estar sindicalizado porque pues claro, o sea, entonces ¿qué pasaba con los que estaban en el sindicato? Pues se retiraban de la organización sindical para poder hacer parte y adherir al pacto colectivo porque era mucho más beneficioso el pacto colectivo. El empresario en cierta medida no le interesaba, ¿cierto?, que tuviese que pagar más, sino que era una forma de deslegitimar, era una forma de torpedear, de ponerle una talanquera al movimiento sindical para impedir de esta forma que pudiese reivindicar derechos. Tocó entonces que en el Código Penal se estableciera, ¿cierto?, que eso también es una violación a los derechos de asociación y que estas conductas, ¿cierto?, estas conductas contravienen las disposiciones constitucionales y por lo tanto entonces son tipificadas también como delito, ¿cierto? Bien.
En términos generales, no hay mucho, digamos, más que hablar del tema del pacto colectivo desde el punto de vista del marco jurídico y de algunas consideraciones, más allá, digamos, del tema anecdótico, del tema del desarrollo de estos pactos y lo que ha pasado en las empresas con el asunto de los pactos y demás, de utilizarse como una fórmula, como una maniobra para torpedear el funcionamiento de los movimientos sindicales. En ese sentido, es que el pacto ha funcionado, ¿cierto? Ha funcionado. De resto, digamos que los trabajadores no sindicalizados, desde luego deben cumplir también para llegar a ese pacto con un procedimiento. ¿Cuál es el procedimiento? Es un poco el procedimiento que se tiene para firmar una convención colectiva. Deberán ellos entonces presentar unas peticiones también al patrono diciendo pues cuáles son las reivindicaciones que ellos quieren y el patrono pues se reunirá con ellos y empezará a negociar. El pacto colectivo finalmente sí se deposita en el Ministerio del Trabajo. Sin embargo, no es tan riguroso el procedimiento que se lleva en el pacto colectivo como sí en el tema de la convención colectiva. ¿Cierto? Eso, digamos, un poco frente a lo que es el pacto colectivo. Digamos que ahí lo más importante es saber que el pacto es para los trabajadores no sindicalizados, que hay unas prohibiciones y que la convención es para los trabajadores que hacen parte de un sindicato y que la convención puede ir a favorecer a los trabajadores no sindicalizados, más el pacto no podría favorecer a los sindicalistas. ¿Listo? Bien. Eso, digamos, frente al primer asunto que les traía para que revisáramos del pacto colectivo. Veamos muy ligeramente también un asunto que tiene que ver con el contrato sindical. Este tema, digamos que desde que ha habido tensiones y desde que podemos decir que Karl Marx planteaba que la lucha, digamos, que la historia de las luchas en Colombia ha sido la lucha de las reivindicaciones sociales y demás, pues tanto empresarios como gobiernos han querido irle quitando fuerza, capacidad a los movimientos sindicales. Con la tercerización, con la criminalización de la protesta, con la criminalización de la creación de organizaciones en un tiempo, que era delito asociarse, con la persecución a los directivos sindicales, con la sistemática violación de los derechos fundamentales de los sindicalistas a través de el sicariato, con las empresas que pagaban con sus recursos a grupos al margen de la ley para que asesinaran sindicalistas y de esta manera acabar con los movimientos sindicales. Y una serie, digamos, de estrategias de guerra y demás para diezmar el movimiento sindical en Colombia y también, pues, digamos, en muchas partes del mundo, ¿verdad? Bien. Eso incluso llevó a que el gobierno tuviese que, sobre todo en la época del gobierno del presidente Uribe, llevó a que un grupo de sindicalistas fuerte de Estados Unidos empezara a exigir al gobierno colombiano la protección de los directivos sindicales. El tema de los defensores de derechos humanos o los líderes sociales que ustedes han escuchado, digamos que lo vivió el movimiento sindical en una dimensión muchísimo mayor que era el país más peligroso del mundo para ejercer el derecho de sindicalización o el derecho de asociación. Después nos quitó ese puesto, nos lo quitó El Salvador, luego se lo volvimos a quitar nosotros y hoy ya pues ha sido menor el ataque contra sindicalistas, pero ahora la han cogido entonces contra los líderes sociales. Entonces, estos gobiernos y estas empresas, desde que los mártires en Chicago, cuando se levantaron contra el Estado para que regulara la jornada laboral, porque la jornada laboral no tenía un tope, usted sabía a qué horas entraba, pero no sabía a qué horas salía,
Entonces estas personas empezaron a hacer una gran movilización, una gran marcha para exigir ya hace más de 100 años y 20 años, en un siglo y 20 años casi, que estos mártires en Chicago se pararon y dijeron, no podemos seguir trabajando así, necesitamos regular la jornada laboral, y fue como se logró tener hoy eso que los que trabajamos podemos disfrutar, que es una jornada laboral de 8 horas diarias, 48 horas a la semana. Eso le costó la vida a esos líderes sociales que fueron fusilados porque por oponerse a los estados y por oponerse a ese régimen que no quería regular la jornada. Y en conmemoración a ellos, ustedes recordarán, se celebra, no tanto que se celebre, sino que conmemora el Día Internacional del Trabajo en conmemoración precisamente de esos mártires de Chicago que lograron la jornada laboral. Hay países que están exigiendo que esa jornada laboral baje, como países europeos que tienen una jornada laboral de 35 horas a la semana y que están pidiendo baje más la jornada porque no es justo que un individuo dedique toda su vida prácticamente a entregar su mano de obra para recibir un salario con el cual no logra satisfacer sus necesidades básicas. Esa introducción para decirles pues que los gobiernos no se han quedado quietos en la finalidad de diezmar el movimiento sindical. Esta figura, a mi parecer, ¿cierto?, del contrato sindical es una de esas manifestaciones jurídicas que buscan la tercerización laboral camuflada en una forma de contrato sindical. Veamos qué es el contrato sindical y digamos que ampliamos más ese criterio. El artículo 482 del Código Sustantivo del Trabajo define el contrato sindical de la siguiente manera. Nos dice que es, o que se entiende mejor por contrato sindical, ese que es celebrado o ese que se celebra, ¿cierto?, entre uno o varios sindicatos de trabajadores, ¿sí?, con uno o varios empleadores o sindicatos patronales. Digamos que tenemos tres sujetos en la relación laboral que hay allí. Primero puede ser un sindicato, ¿cierto?, ¿sí?, o varios sindicatos de trabajadores que celebran un contrato con un empleador o con varios empleadores o con un sindicato patronal. ¿Listo? Ese es, digamos, la relación laboral de un contrato. Uno no es el trabajador, es el sindicato o varios sindicatos, por un lado, quien suscribe el contrato. Y por el otro lo van a suscribir ¿quiénes? Los empleadores o los sindicatos patronales. Quiere decir que que un contrato sindical es aquel contrato que se celebra entre un sindicato y una empresa. Entre un sindicato y una empresa. ¿Sí? ¿Para qué? Para que se realice una prestación de servicios o la ejecución de una obra por medio de sus afiliados. Vamos a poner un ejemplo loco, pero digamos que nos puede servir para ilustrar el contrato sindical. Estamos en la Universidad Santo Tomás y hemos creado el sindicato de la Universidad Santo Tomás. Allí estamos trabajadores docentes y estamos también estudiantes y estamos todos los trabajadores de los servicios generales, vigilancia, etcétera, etcétera. Es un sindicato de base o un sindicato de empresa. Y decidimos entonces que vamos a firmar un contrato sindical. ¿Quién firma ese contrato sindical? El sindicato, el representante legal del sindicato. ¿Con quién lo firma? Lo firma con el rector, ¿cierto? ¿En qué consiste ese contrato? En que trabajadores
pero que sean afiliados al sindicato, puedan prestar los servicios que presta la universidad, en este caso, digamos, la docencia o los servicios de cafetería o los servicios de aseo o los servicios de seguridad o el servicio de biblioteca o el servicio de, qué sé yo, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que pasa? El sindicato firma ese contrato con la empresa, en este caso universidad, para que se preste un servicio o la ejecución de una obra determinada en la empresa. ¿Con quién lo hace el sindicato? Con los afiliados, ¿cierto? Con los afiliados. En esencia, eso ya entramos un poco más y hasta ahí, y ahí terminamos, porque esos son los dos temas para hoy nomás. Es que en esencia, la relación laboral entre el trabajador y la empresa ya no es entre el trabajador y la empresa, sino entre el sindicato y la empresa. El sindicato pasa a ser ¿qué? Pasa a ser empleador, ¿cierto? ¿Estamos de acuerdo? Pasa a ser empleador, o sea, casi que deslegitima de entrada la función sindical. Pero vamos más adelante. Es un contrato que firman, que celebran un sindicato con una empresa o varios sindicatos con varias empresas o con sindicatos patronales para que se preste un servicio o una ejecución de una obra por medio de quién? De sus afiliados. Vamos más allá. Esos contratos que se firman, que se hacen, que los suscribe quién? El sindicato y la empresa. Se deben llevar a depositar ante quién? Ante el Ministerio de Trabajo. Igual que depositamos que el pliego de peticiones, igual que depositamos las juntas directivas, igual que depositamos las convenciones colectivas, ¿cierto? Y los pactos colectivos. Vamos y depositamos eso ante el ministerio y el ministerio, digamos que a más tardar, digamos, después del 15, de pasados 15 días, ¿cierto? De la firma de ese contrato, pues revisa un poco la duración, la extinción del contrato, si se rigen por las normas que se rijan, y prácticamente lo que hace es función depositaria. Digamos que lo que hace es depositar en que la empresa X firmó con el sindicato Y un contrato donde se contratan, valga la redundancia, 10 trabajadores, 5 trabajadores, un trabajador 20, para que presten el servicio de cafetería, de aseo a la Universidad de Santo Tomás. Bien. El artículo 2116 del decreto 36 del año 2016, que es el último decreto que digamos que ha salido sobre temas de contrato sindical, porque digamos que el primero fue en el 2010, que fue el 1429 de 2010, luego viene una compilación que se hace, que es la del 1072 del 2016, y en el mismo año 2016 se saca el decreto 036, que es todo el marco jurídico de la contratación sindical, obviamente del contrato sindical, obviamente también el código sustantivo. Este mismo decreto nos define el contrato sindical, pero le agrega un pedacito más al que trae el código. Dice que el contrato sindical es otra vez el que celebran uno o varios sindicatos de trabajadores con una o varias empresas o empleadores o sindicatos patronales para que presten un servicio o la ejecución de una obra a través de sus afiliados. Punto. Eso es todo lo que dice el código. Pero esta definición le agrega otra cosa y dice que este contrato es de naturaleza colectiva laboral. Porque antes de este decreto 36 se hablaba de que el contrato se regía se regía por las disposiciones contempladas para los contratos de carácter individual. ¿Cierto? Digamos que se regía como por esas condiciones, pero lo firmaba el sindicato. Ya aquí no, aquí el contrato es un contrato de naturaleza colectiva laboral. Cuando a ustedes les pregunten, deme el ejemplo de un contrato de naturaleza colectiva laboral. Pues el contrato sindical. Es un contrato de naturaleza colectiva.
colectiva y laboral. Le agrega dos cosas más. Dice que es solemne, nominado y principal. Digamos que le da tres características especiales a ese contrato que antes no la tenía. Es un contrato solemne, tiene unas solemnidades. Claro, debe ir por escrito, lo debe firmar el sindicato y la empresa, es nominado, se llama contrato de naturaleza colectiva, abreviación, contrato sindical, y es un contrato principal, no es subsidiar, residual, no es un contrato, digamos, que dependa de otro contrato, sino que es principal. Digamos, usted no depende del contrato inicial que tenga usted con la empresa, sino que depende de... No es accesorio. Es correcto, muchas gracias. No es accesorio a ningún otro contrato, ¿cierto? Bien. Esas, digamos, son las tres características que le impone, le imprime este decreto 036 del 2016 a esa definición que habíamos traído ya del Código Sustantivo del Trabajo y de los otros decretos. Vuelvo y lo digo, es muy sencilla la definición, pero es importante que la tengan. Pregunta de preparatorio: ¿qué es el contrato sindical? Defínalo y cuál es su naturaleza jurídica. Contrato sindical es el que celebra uno o varios sindicatos de trabajadores con una o varias empresas o sindicatos patronales con la única finalidad de prestar un servicio o la ejecución de una obra por medio de ¿qué? De sus afiliados. Que este contrato es de naturaleza colectiva laboral y que es un contrato solemne, nominado y principal. Quiere decir que tiene su propia, digamos, estructura. Bien, eso es importante que lo tengan. Bien, ahora vamos a mirar pues, cuál es el objetivo de ese contrato. O sea, pues me dice, bueno, ¿qué sentido tiene que el sindicato pues firme un contrato? Porque hasta ahora no nos ha dicho mucho la definición. Pues nada, el objetivo de este contrato no es otro que, es, digamos, o mejor, la finalidad, sí, el objetivo, es que el sindicato participe en la gestión de la empresa. Es que el sindicato promocione el trabajo colectivo y genere empleo. Y claro, cuando el objetivo de este contrato nos lo plantean de esta manera, que lo que buscamos es que el sindicato participe de la gestión de la empresa, entonces, a mi juicio, desde mi visión, este tipo de contratos lo que hacen es deslegitimar, ¿cierto? Toda la función social de una organización sindical. Esta es una forma de tercerizar, esta es una forma de romper un sindicato, porque ya el sindicato pasa de ser el defensor de los trabajadores, el que procura el bienestar de los trabajadores, el que reivindica las condiciones laborales de los trabajadores y pasa ahora a ser el empleador, el que entonces impone las condiciones y demás. Claro que no es tan cierto, digamos, de la relación laboral, ya lo vamos a mirar, pero inicialmente traslapamos la función social del sindicato en una función de carácter empresarial, eminentemente de carácter económico. Quiere decir que el empresario no le va a pagar al trabajador el salario, no, se lo paga al sindicato porque el contrato es con el sindicato, ¿cierto? Ya el sindicato mira cómo le va a pagar al trabajador y no se dice mucho tampoco qué obligaciones tiene el sindicato con el trabajador. De hecho, ni siquiera se establecía que el sindicato tuviese que pagar prestaciones sociales, que tenga que tener afiliado a la seguridad social, no, simplemente que era el contrato sindical y que se le paga al sindicato y para de contar. Bien. Miremos unas características de este contrato y ahí vamos finiquitando un poco la cosa. Unas características breves de este contrato sindical. Una, el contrato sindical no hace parte del ordenamiento, perdón, no hace parte de los órdenes, o mejor, de las denominaciones de los contratos de trabajo. ¿Por qué? Porque recuerden que es un contrato colectivo, ¿cierto? Lo segundo es que la relación directa
es entre el contratante o dueño de la empresa o el empresario y el sindicato, ¿cierto? No con el trabajador. ¿Listo? La otra es que aquí ya no se establecemos como una especie de salario, sino se habla de tarifa, se establece una tarifa, ¿sí? O se pactan honorarios entre la empresa y el sindicato, pero por tarifas. Entonces, bueno, nosotros le hacemos el aseo al aseo a la universidad. Vamos a contratar 5 de nuestros afiliados, ¿cierto? Nuestros afiliados al sindicato, que para estar afiliado tiene que tener la condición de trabajador, y entonces usted pone una tarifa de 1.500.000 por cada uno. ¿Ya? Listo. Eso es lo que dice, pone una tarifa. Bien. Otra característica es que las labores que se ejecutan, ¿cierto? O que pueden ejecutar los afiliados que tienen un contrato sindical son funciones en principio solamente de operatividad, ¿cierto? Operatividad. O sea, digamos que la rectoría no nos la van a entregar al sindicato para que la manejemos, ni las secretarías de división, no, eso no. Solamente la parte operativa. Y se dice también que esas funciones que va a cumplir ese trabajador que hace parte del contrato sindical deben ser funciones de carácter transitorio. Digamos que no son los contratos sindicales para cumplir funciones permanentes, sino como transitorias. Por eso, digamos que está también el contrato, digamos, eso se define como una obra, porque digamos que puede ser para la ejecución de una obra. Bien. Digamos que en contraposición, pues no se podría contratar para esas funciones de carácter permanente. ¿Cierto? Bien. Se dice que ese contrato debe estar mediado por una póliza de cumplimiento contractual que garantice el pago de perjuicios en caso de incumplimiento. Ahora, ¿quién va a firmar la póliza? Pues la va a firmar el sindicato, pues desde luego, no que es el que es el sujeto de la relación laboral, y en este caso contractual, el que tiene que firmar la póliza. O sea, que si ese trabajador hace algún daño, pues le toca al sindicato con esa póliza pagar. No puede existir, y esta parte es muy importante, no puede existir subordinación de parte del contratante respecto al sindicato. Entonces, miren pues cómo va dando vueltas este cuento. Volvemos al sindicato, ¿cierto? Empresario, contratante, ¿sí? Le damos un dinero, una tarifa para que cumplan las funciones que no son permanentes sino transitorias, ¿sí? Pero el trabajador no tiene subordinación con el sindicato. O sea, el trabajador va allá, pero la subordinación la tiene con la empresa, ¿sí? ¿Cierto? Con la empresa, ¿sí? Pero no con el sindicato, pero yo soy el que le tengo que pagar como sindicato, ¿sí? Eso es un tema, digamos, solamente para joder los sindicatos, en mi opinión. Bien, otra característica, finalmente, es que cualquier controversia que se suscite, ¿cierto? En este contrato, pues también es competente el juez laboral, o mejor, la justicia laboral ordinaria, porque es un contrato que está estipulado, que es un contrato principal, que es un contrato solemne, es un contrato típico, digamos, para la contratación laboral colectiva. Bien. Finalmente, 2, 3 cositas más que quiero que les quede claro con este tema es las responsabilidades. Entonces, el sindicato no tiene el trabajador no tiene subordinación con el sindicato. Quiere decir entonces que aquel sindicato que suscribió ese contrato, ¿sí? Tiene unas responsabilidades, claro, no subordinación, o sea, el trabajo no tiene subordinación, pero el sindicato sí adquiere responsabilidades. ¿Cuáles? Pues responder por las obligaciones directas que se generen, ¿cierto? Por el incumplimiento digamos, de las funciones que se le entreguen al afiliado, al trabajador. O sea, yo sí respondo por los daños que el trabajador pueda generar
¿cierto? Yo respondo por esas obligaciones que se deriven directamente del cumplimiento de las funciones que se le estipulen al afiliado, ¿sí? Claro, salvo los casos, digamos que, los casos que, ¿cómo les dijera? Pues que estén, digamos, medianamente justificados, fuerza mayor, caso fortuito, pues ya mira, se mira el tema de las responsabilidades, pero digamos que si no hay un eximente de responsabilidad, pues paga el sindicato, ¿cierto? Bien. En el tema de las responsabilidades, el sindicato, ¿cierto? Tiene entonces la capacidad, digamos, la personería jurídica, si ustedes quieren, ¿cierto? Para poder ejercer derechos y acciones que le correspondan contra quién, pues contra el que usted tiene contratado, contra su afiliado. O sea, nada más ni menos, pues que si usted tiene una persona, usted tiene un contrato con la empresa, con la universidad, no tengo subordinación con el trabajador afiliado que manda a cumplir la función. Tengo que pagarle un salario, tengo que responder por lo que él haga mal, ¿cierto? Hasta ahí vamos bien, ¿cierto? Pero fuera de eso, pues yo tengo que tomar correctivos, ¿cierto? Acciones, ¿sí? Contra mis afiliados, porque pues si el afiliado, por ejemplo, lo contratamos, lo mandamos y no va, o si va a hacer el aseo y bota todos los químicos, o si va y daña los ascensores, o si va y se hurta las cosas de los estudiantes, los computadores, pues ¿quién responde? Pues responde el sindicato, ¿sí? Porque el sindicato termina tercerizando la relación laboral. Ese es el famoso contrato sindical, ¿cierto? Por eso es que se obliga a constituir previamente a la firma esa caución, esa póliza que cubra suficientemente todos los, digamos, gastos, si lo queremos denominar de esta manera, porque que cubra esa indemnización que se pueda generar por los daños causados al patrimonio, qué sé yo, al buen nombre de la empresa, que ese trabajador se hurte, digamos, una información que es confidencial, qué sé yo, que pueda ser un trabajador que es afiliado a mi sindicato, que no depende, no tiene una subordinación conmigo, pero que yo sí tengo que responder por él, porque simplemente yo estoy recibiendo el dinero con el que se le va a pagar. ¿Qué gana el sindicato? Pues participar de la evolución de la empresa, exigirle al afiliado que se comprometa, que la empresa hay que sacarla adelante, etcétera, etcétera, etcétera. Bien. Hay unos requisitos para celebrar ese contrato, ¿cierto? Y casi que ahí terminamos. Uno es, bueno, esos están, digamos, en el 036 del 2016. Primero que, pues tiene que haber un sindicato, o sea, ¿cierto? Pues previamente tiene que estar creado el sindicato, ya ustedes son expertos en cómo se crea un sindicato, cuántos trabajadores necesitamos, dónde se registra, qué documentos llevamos, cómo lo hacemos, qué es el fuero, ya está, todo eso lo tenemos nuestro registro, tenemos nuestra acta de fundación, eso está excelente. Entonces, perdón, para que exista ese contrato, pues debe haber una previa existencia del sindicato, ¿cierto? Y dice el decreto que mínimo debe ese sindicato haber estado conformado 6 meses antes de la firma del contrato, ¿cierto? Digamos que si lo fundamos hoy 7 de mayo, pues vamos a firmar un contrato mañana, pues no se podría, aunque ha habido casos en que se firman esos contratos con sindicatos creados en 4 o 5 días y a los 6 días ya están firmando contratos sindicales. Bien. La afiliación de los trabajadores o del trabajador vinculado a la empresa con la cual celebra el contrato debe tener, digamos, valga la afiliación debe estar hecha de ese trabajador que va a vincularse a la empresa. Digamos que salud, pensión, riesgos laborales y cajas de compensación, todo lo, digamos, lo que de ley debe tener un trabajador que presta un servicio, una prestación directa, etcétera, etcétera. Entonces hay que verificar que esos documentos y esas afiliaciones se encuentren.
Lo otro que se requiere para la celebración de un contrato sindical es que, esto es importante, la Asamblea Nacional de Afiliados o departamental o municipal, mejor, la Asamblea General de Afiliados del sindicato debe, ¿cierto? Debe aprobar ese contrato, ¿cierto? Debe, digamos, casi que suscribir ese contrato, debe aprobar ese contrato, ¿cierto? Debe aprobar ese contrato. Pues ya digamos que la Asamblea le puede dar esa facultad al representante legal para la firma de los contratos, pero tiene que ser aprobada en la Asamblea. Quiere decir que si, puede ser un caso cualquiera de una pregunta, si la junta directiva y un sindicato, sin previa aprobación de la Asamblea, decide firmar un contrato sindical, porque él es el representante legal, tiene algún viso de legalidad del contrato. Pues claro, que dice el decreto 036, su artículo 22, 21, 21, 22, 21, 21, muy fácil, ese 22, 21, 21 nos dice que la aprobación del contrato sindical debe hacerse en asamblea. O sea que ahí está otra de las atribuciones que tiene la asamblea. Recuerden esos preparatorios que están fallando en ese tema. ¿Cuáles son las facultades que tiene la asamblea? ¿Cierto? Para aprobar pliegos, para aprobar negociadores, para aprobar contratos sindicales, para ir a la huelga, etcétera, etcétera, etcétera. Bien. Lo otro es que, pues, claro, si digamos es una obra de infraestructura, o no sé, de una capacidad administrativa grande y financiera y demás, pues digamos que también hay que demostrar un poco por parte del sindicato, digamos, como la capacidad administrativa y financiera para llevar a cabo un contrato. Digamos que nosotros tenemos un sindicato y somos 25 peludos y no tenemos sino 1.000 pesos de afiliación, nunca hemos contratado y estamos en una empresa grande y nos van a entregar toda la parte operativa de una empresa industrial. Eso necesita. Entonces, ahí va a tener un problema, pero pues habrá que ir ante el contador, el revisor fiscal, que mirar cómo hacen un préstamo, qué sé yo, para poder ir a celebrar ese contrato que hay. Bien. Lo último que tengo para decirles con respecto a esto es que digamos que, bueno, que la asamblea es la que tiene que aprobarlo, pero ¿qué pasa, o mejor, qué pasa cuando el sindicato ha firmado varios contratos sindicales, vamos a decir, y el sindicato pierde su capacidad porque se disolvió? Una disolución del contrato, la asamblea, acabemos con este sindicato, porque ya no tienen los 25, porque ya se cansaron de eso, porque han asesinado varios directivos, porque otros exiliados, por lo que sé yo. Entonces dicen, ya acabemos con el sindicato. Pues en caso de que el sindicato se disuelva, ¿cierto? Disuelva, una disolución del sindicato, por ahí, que es lo que veremos la próxima semana, cómo se disuelven, se cancelan los registros sindicales. Cuando ese sindicato haga eso, pues lo que pasa con el contrato sindical es que este contrato debe continuar, se deben continuar prestando los servicios en las condiciones estipuladas, mientras que dure la vigencia de ese contrato, pues que el contrato pues no, se acabó el sindicato y se acabó el contrato, y entonces, no, o sea, termina el contrato y ya después pues ese contrato no se renovará y listo, y para de contar, ¿cierto? Y digamos que la caución, precisamente, la que va a permitir eh, garantizar las obligaciones de esos trabajadores que siguen cumpliendo con el objeto de ese contrato, y para eso es un poco también el tema de la caución. Listo, bien, eso digamos que es en términos generales lo que es el pacto colectivo de trabajo y el contrato sindical. Bien. La última reflexión que les quería hacer sobre esto es relacionada un poco con el por qué yo manifiesto que esta es una forma perversa también de diezmar, de limitar los movimientos sindicales, de
tercerización laboral. Y es porque precisamente qué es lo que ha sucedido en la práctica. Es que recuerden ustedes que la huelga de acuerdo con el 449 del Código Sustantivo del Trabajo tiene unas consecuencias, unos efectos jurídicos. O sea, ir a la huelga tiene unos efectos jurídicos. ¿Sí? Dice que la huelga solo suspende los contratos de trabajo por el tiempo que dure. O sea, digamos que hay suspensión de contratos. Que el empleador no puede celebrar, entre tanto, nuevos contratos, ¿cierto?, de trabajo para poder reanudar esas actividades de los servicios que están suspendidos, porque de eso se trata la huelga. Pero si esas actividades que están suspendidas, ¿cierto?, son funciones indispensables para que se pueda, pues para que evolucione la empresa, me refiero cuando son un funcionamiento indispensable que se requiere, digamos, para temas de equipos, de maquinarias, de materiales que se van a deteriorar, que se van a dañar, o que son elementos, digamos, básicos que se tienen que solucionarlos, pues ahí empezaron a funcionar muy bien los famosos contratos sindicales. Entonces, claro, como no podíamos suspender todos los contratos, no podíamos suspenderlos, pues no podíamos echar la gente, llamémoslo así, directamente porque estábamos en huelga, estaban suspendidos los contratos, pero lo que hacíamos era contratar personas a través de la figura del contrato para que cumplieran con esas funciones esenciales, con la figura de que, mire, estamos en huelga, pero ustedes son los que están manejando la huelga, entonces hagamos un contrato sindical para que uno de los afiliados pueda trabajar y esté pendiente de estas actividades esenciales, y por ahí se fueron metiendo, y por ahí hubo mucho contrato sindical que se han suscrito. Yo no sé cuántos, yo creo que no superan tampoco los 4.000 contratos, pero sí es una forma y una fórmula de acabar con los sindicatos. Sindicato, para mí, que decida acogerse a estas figuras de los contratos y volverse empresario y cambiar la visión de la organización sindical, pues lo mejor es que cambie de profesión, que el sindicato se dedique a otra cosa y que, digamos, cambien su razón social y no ejerzan el derecho de asociación, sino que se dediquen a ser empresarios, porque pues ese está muy bien, es un papel también que hay que cumplir, pero que no se cumpla desde los movimientos sindicales. Eso es lo que traía para hoy, hablarles un poco entonces de ese pacto colectivo y de ese contrato sindical. ¿Listo? ¿Tienen alguna duda, alguna inquietud relacionada con estos dos temas del derecho laboral colectivo? No, profe. Profe, yo tengo una pregunta bueno. corta. Por ejemplo, ahí vi también que en el decreto 036, si no estoy mal, dice que, pues a lo último, lo que debe ocurrir cuando un sindicato se disuelve, una empresa se liquida, ¿cierto? Pero entonces, sí. ¿Cómo haría entonces una empresa que se liquida para cumplir con las obligaciones establecidas dentro del contrato? O sea, pues se supone que la empresa se liquida porque ya no hay más plata, porque está quebrada o algún motivo así. Entonces, ¿cómo haría o por medio de qué sería como una garantía para el cumplimiento de las obligaciones establecidas dentro del contrato sindical? Digamos que las obligaciones están de parte y parte. Entonces, digamos que las cauciones, pues son las que, digamos, garantizarían un poco el pago de esos daños o perjuicios o de esos trabajadores que deberían seguir una vez se liquide la empresa. Ahora, si la empresa se va a liquidar, pues claro, ahí tienen entonces ya que mirar qué tipo de empresa es y cómo debe operar frente al Ministerio del Trabajo para pedir los permisos, para poder despedir trabajadores, o si es una empresa que entra entonces en lo que llaman ante la Superintendencia de Industria y Comercio en reorganización, lo que antes llamaban concordato, o lo que llaman que la empresa se quebró. Y ahí entonces entran estas entidades a mirar cómo es que esa empresa va a cerrar. Allí también entonces van a haber unas obligaciones de las empresas, y en esas obligaciones recuerden que hay ciertos órdenes
para el pago de acreencias o de obligaciones. Entonces, cuando una empresa de esas entra en quiebra o entra en liquidación, lo que sea, pues dependiendo de la empresa, van a tener que nombrar un liquidador y ese liquidador pues va a tener que revisar cuál es el activo y el pasivo, va a revisar cuáles son los trabajadores, cuánto se les está debiendo y va a empezar a cancelar de acuerdo con ese orden, ¿cierto? De pago de los acreedores. Y usted sabe que pues de toma las acreencias laborales tienen cierta prelación frente a otros créditos y así el liquidador tendrá que ir pagando y pues igual si en un momento determinado la empresa no tiene ya con qué pagar, está quebrada, pues habrá que vender los activos y con los activos pagar y si no alcanza a pagarle a todos, pues como pasa en muchas empresas, pues nada, malas del equipo. ¿Cierto? Perdió el hombre que si le debían salarios, si le debían prestaciones, pues perdió porque no, la empresa se quebró. ¿Cierto? Pero lo ideal es que, por lo menos, si es el sindicato, pues tiene garantizada esa póliza, ¿cierto? Si es la empresa, pues tendrá con sus activos y demás, a través del proceso que establezca y en el que ella se acoja, tendrá que mirar la forma de que se paguen esas acreencias. Esa es más o menos la idea, Juan. Ah, bueno, listo, profe, muchas gracias. Bien, ya último aquí, como dicen los comerciales, ya vamos terminando prácticamente nuestro semestre. Nos quedan alrededor de 2 semanas prácticamente, la semana de el 11 al 15 y la semana del 18 al 22 y obviamente la semana del 25 al 29. En esas 3 semanas debemos evacuar lo que nos queda pendiente del trabajo de laboral colectivo, nos quedan unas 2 sesiones yo creo que tiene que ver con la liquidación y un poco los procesos que se llevan y se adelantan en materia de laboral colectivo. Y debemos sacar el 35% que lo vamos a sacar de los trabajos que me han enviado, pues los que no han podido, Sara y otros que me han enviado, pues traten de enviarme, miren la plataforma, revisen esos videos que hay allí, las clases que hay allí, miren cuáles son las actividades, envíelas, pues no va a ser obviamente en la misma valoración que los que lo hicieron a tiempo, pero pues yo lo considero. Y nos quedaría pendiente entonces hacer otra actividad para cumplir con ese 35%, que sería pues la ponderación o la mediación de las notas que hemos estado sacando. Y finalmente nos quedaría el examen final, valga pues el final y el final. Nos quedaría el examen final, ya saben ustedes que preparatorios no hay, modulares no van a haber, entonces debemos hacer el examen final de ese 30%. ¿Cómo lo vamos a hacer? Todavía no lo he diseñado, no sé si será oral, no sé si será escrito, voy a pensarlo este fin de semana a ver cómo es la mejor fórmula para que hagamos ese examen final, que sería el reporte del 30%, y de esa manera quedaríamos listos para para terminar ya nuestro laboral colectivo. No sé si tengan alguna duda, alguna inquietud hasta el momento. No, profe, todo claro hasta ahora. Yo no sé si les parece que nos podamos volver a ver entonces el jueves a las 3 de la tarde. No, el jueves no puedo. A las 3 no puedo, pero puede ser a las 2 les queda fácil a ustedes. Pues por mí no hay problema, profe, no sé. Por mí no hay problema. Listo, Sí, profe, entonces, puede ser. ¿qué tal? Nos Sí. veríamos entonces el próximo jueves a las 2 p.m. ¿Sí? Estén pendientes en la plataforma. Es que he tenido problemas con el link porque yo lo envío por esa plataforma que tengo todos los correos ahí y bueno, pero ahí miramos a ver cómo se los hago llegar o se lo hago llegar a Juan Felipe, una cosa para que a las 2 nos veamos y ahí vamos entonces avanzando con nuestro curso. ¿Listo? Bueno, profe, Profe, pero si quieres nos envías el link a alguno por WhatsApp y ya luego lo enviamos a todo el Vale, grupo, también que ahí listo. estamos todos. Así lo voy a hacer también, perfecto, vale, me parece bien. Voy a subir Vale. el videito de Juan Felipe aquí a la plataforma del tema de la huelga para que vean, pues que me parece que está chévere, para que también lo tengan ahí, con el permiso de Juan Felipe. Y los que les falta enviar los trabajitos, vayamos haciéndolos, vayamos mandándolos entonces para que vayamos cumpliendo con esos deberes académicos. ¿Listo? Vale, profe, gracias. Listo, profe, listo. Vale, entonces quedamos así, que tengan una buena tarde, un buen fin de semana y nos vemos el próximo jueves
aquí en nuestro laboral colectivo. Listo, muchas Bueno, profe, gracias. muchísimas gracias, que esté bien, feliz tarde. Vale, muy bien, pues bueno. Gracias, profe. Chao. Bueno, vale.